Entonces, nos toca ver entonces lo que es el sujeto, su definición y sus clases y elementos del sujeto. Ese es el tema de hoy. El objetivo es reconocer el sujeto. Primero, tenemos nosotros su definición. Viene a ser o cosa de quién o de qué se habla. Ese es el sujeto. ¿Cómo reconocemos? ¿Quién más verbo si se trata de personas? ¿Qué más verbo si se trata de cosas? Si yo digo, por ejemplo, ayer Ángel visitó a su madre, ¿cuál es el sujeto? Ángel. Ángel, ¿sí o no? ¿Qué pregunta me he hecho? ¿Qué pregunta nos hemos realizado? ¿Quién visitó a su madre? ¿Quién visitó a su madre ayer? Tu respuesta es Ángel. Ángel. Muy bien. Si dice, me gusta comer caldo de gallina, ¿cuál es el sujeto? Caldo de gallina. ¿Qué pregunta nos hemos hecho? Sí, me gusta comer. ¿Qué te gusta ¿Qué comer? me gusta comer caldo de gallina? Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros reconocemos el sujeto. Clase de sujeto. Tenemos expreso, tácito, simple, compuesto, complejo, incomplejo, activo y pasivo. Expreso son aquellas que se mencionan en la oración. Tácito no se menciona en la oración, pero se supone que está ahí presente. Simple consta de un solo núcleo. Compuesto, dos o más núcleos. Complejo presenta modificador indirecto. Incomplejo carece de modificador indirecto. Activo realiza la acción. Pasivo recibe la acción. Esas son las clases sujeto. O es expreso o es tácito, o es simple o es compuesto, o es complejo o es incomplejo, o es activo o es pasivo. Si nosotros decimos el perro de Jorge mordió a la vecina. ¿Quién mordió a la vecina? El Perro de Jorge. El perro de Jorge. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? perro. Perro. Él viene a ser un modificador directo. De Jorge viene a ser un modificador indirecto. Yo te pregunto, ¿es expreso o tácito? Expreso. Expreso, muy bien. ¿Simple o compuesto? Simple. Simple. Simple, tiene un solo núcleo. ¿Ok? Simple, complejo, incomplejo. Complejo. Complejo. Complejo presenta modificador indirecto. Activo o pasivo. ¿Realiza o recibe la acción? Activo. Activo, ¿sí o no? Porque es el perro que ha realizado la acción de morder al ave, a la vecina. ¿Listo? Siguiente. El libro fue leído por Jazmín. ¿Cuál es el sujeto? El libro. El libro, ¿sí o no? ¿Qué fue leído por Jazmín? El libro. Ahora, ¿expreso o tácito? Expreso. Eso. Expreso. ¿Simple o compuesto? Simple. Sí. Simple, un solo núcleo. ¿Complejo o incomplejo? Complejo o incomplejo. Complejo. 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 Incomplejo, carece de modificador indirecto. ¿Activo o pasivo? Activo. Pasivo. Dice, el libro fue leído por Jazmín. Yo te pregunto, ¿el libro realiza la acción o recibe la acción? Recibe. Pasivo. Recibe, ¿sí o no? Porque es Jazmín que está realizando la acción. Y ese quien está realizando la acción se encuentra en el predicado. ¿Ok? Entonces es pasivo. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. Sigamos. Elementos del sujeto. Tenemos el núcleo, modificador, modificador directo, modificador indirecto y aposición.
El núcleo es la palabra principal del sujeto. Mayormente es un sustantivo o cualquier palabra que cumpla la función nominal. Mañana los alumnos se saludarán. ¿Cuál es el sujeto? Los dos alumnos. Los Los alumnos. dos alumnos. Son los dos alumnos. Dime, dentro del sujeto, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo? Alumnos. ¿De quién estoy hablando? De los Alumnos. alumnos. Alumnos vendría a ser ¿qué? Vendría a ser el núcleo del sujeto. La cabellera de Andrea brilla con el sol. ¿Cuál es el sujeto? La cabellera de La Andrea. cabellera de Andrea. La cabellera de Andrea. Andrea. ¿Y cuál sería el núcleo del sujeto? Cabellera. ¿Cuál sería? ¿De quién está hablando? Cabellera. La cabellera. Cabellera, ¿sí o no? Estoy hablando de la cabellera de Andrea. Cabellera sería el núcleo, mientras aquí sería alumnos, ¿sí? Ese es el núcleo, la palabra principal del sujeto. Tenemos el modificado directo, que está unido al núcleo del sujeto sin enlace. Este es importante, está unido sin enlace. Está unido directamente. Ahora, ¿qué elementos pueden funcionar como modificadores directos? ¿Qué elementos tenemos? El artículo, el adjetivo, los determinantes, la frase adjetiva, la proposición subordinada adjetiva. Funcionan como modificador directo. Yo digo, los dos hábiles animales escaparon. ¿Cuál sería el sujeto? Los Los dos hábiles animales. animales. ¿Cuál sería el núcleo? Animales. Animales. Los viene a ser un artículo. Los viene a ser un artículo. Por lo tanto, ¿qué será? Modificador directo. Dos animales. Dos viene a ser que un determinante numeral. Por lo tanto, es un modificador directo. Hábiles viene a ser un adjetivo. Por lo tanto, viene a ser un modificador directo. Entonces, la estructura, el análisis sintáctico del sujeto sería modificador directo, modificador directo, modificador directo y núcleo. ¿Se entendió? Los jóvenes que estudian mucho lograrán su objetivo. ¿Quiénes lograrán su objetivo? Los jóvenes que estudian mucho. Los jóvenes que estudian mucho. El núcleo, jóvenes. Que estudian mucho sería una proposición subordinada adjetiva. Es como está diciendo los jóvenes estudiosos. Pero en vez de decir los jóvenes estudiosos, digo que estudian mucho. ¿Ok? Que estudian mucho. Sería entonces que estudian mucho, sería una proposición subordinada adjetiva que funciona como modificador directo. Ingresó un joven poco amable. Un joven poco amable sería el sujeto. Joven sería un modificador. Joven sería el núcleo. Un sería un artículo. Sería un modificador directo. Poco amable, poco modifica amable. Amable es un adjetivo. Poco modifica amable. Entonces viene a ser un adverbio. Adverbio más adjetivo te da una frase adjetiva. Y la frase adjetiva viene a ser un modificador directo. Una frase adjetiva está formada por un adverbio más un adjetivo. Todo esto, toda esta frase adjetiva funcionará como modificador directo. ¿Ok? Sigamos. El modificador indirecto, unido al núcleo por medio de un enlace. Aquí ya está unido por medio de un enlace. ¿Y qué elementos funcionan como modificador indirecto? Una frase preposicional y una frase comparativa. La frase preposicional está formada por una preposición más una frase nominal. La frase comparativa está formada por el comparativo como más una frase nominal. Tú dices, el cuaderno de Eduardo está incompleto. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Cuál sería el sujeto? El cuaderno de Eduardo.
El núcleo, cuaderno. De Eduardo, de es una preposición. Eduardo es la frase nominal. De Eduardo sería un Modificador indirecto. modificador indirecto. Sería una frase preposicional. Nadie como tú estudia todo el día. Nadie como tú sería el sujeto. Nadie sería el núcleo y como tú, el como es el comparativo y tú la frase nominal, como tú sería una frase comparativa que funciona como modificador No directo. indirecto. ¿Ok? Por último tenemos la posición. Semánticamente la posición es sinónimo del núcleo. Quiere decir que el núcleo y la posición significan lo mismo. Son sinónimos. Sintácticamente puede intercambiar su función. Claro, como significa lo mismo, el primer elemento será el núcleo y el segundo será la posición. ¿Ok? Ortográficamente puede ir entre comas. Puede ir entre comas, como no puede ir entre comas. María, la hermana de Luis, viajó a España. ¿Quién viajó a España? María, la hermana de Luis. María sería el núcleo. ¿Quién es la hermana de Luis? María. ¿Quién es María? La hermana de Luis serían sinónimos, por lo tanto, la hermana de Luis sería aposición. Y esta posición va entre comas. Y a esa posición que va entre comas se llama posición explicativa. La hermana de Luis, María, viajó a España. Si yo intercambio el orden y pongo la hermana de Luis en primero y después María, María ya sería ¿qué? Aposición. ¿Ok? María sería posición y no va entre comas. A esta posición que te indica, que está indicado por un pronombre, por un nombre propio, sería pues una posición especificativa y no va entre comas. ¿Ok? No va entre comas. Eso viene a ser la posición. Es como yo te diga, Grau, el caballero de los mares, nació en Piura. ¿Cuál es la posición? El caballero. El caballero de los mares sería la aposición. ¿Bien? Y si yo digo el caballero de los mares, Grau, nació en Piura, ¿cuál sería la posición? Grau. Grau. Sería una posición especificativa. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok, listo.